Hola, bienvenido a esta tercera temática de la unidad 1. Ya hemos navegado por nuestros primeros 8 compromisos. Hemos estado conversando con estas 8 primeras ideas respecto de cómo administrar de mejor forma nuestras prioridades y eso que se vea manifiesto en un mejor manejo de nuestro tiempo. Ciertamente hemos sido confrontados con algunas cosas. Cambiar hasta nuestra forma de hablar, replantear nuestras prioridades, poder identificar ladrones de tiempo, poder poner por lista cuáles son nuestros pendientes y ciertamente repensar la forma en la que nosotros estamos gestionando nuestro tiempo. A continuación vamos a ver los próximos y últimos 4 compromisos. Estas 4 ideas que definitivamente nos van a permitir también el poder administrar de mejor forma este recurso. Ahora quiero animarte a que sigas haciendo las tareas que estamos desarrollando y las actividades que hay detrás de cada una de estas cápsulas. Espero que tu lista de pendientes realmente haya quedado sumamente honesta y que haya estado dentro del promedio de las 50 y 100 listas pendientes que generalmente tenemos cada uno de nosotros. Y que te hayas dado el lujo de priorizarlas y darte cuenta que hay muchas de ellas que puedes egresar sin problema. No hay nada que genere más alivio a tu sensación de falta de tiempo que vaciar tu cabeza en esta lista para poder darle lugar a tu mente a que desarrolle ideas creativas. Y que también hayas podido tener la honestidad de poder detectar cuáles son esos caramelos que muchas veces se disfrazan de ladrones de tiempo, que nos dan muy poco y en realidad nos quitan mucho. Ahora vamos a entrar en una materia bien interesante, que tiene que ver con también decisiones muy personales sobre qué cosas tenemos que eliminar para que de alguna forma podamos comenzar a experimentar también más enfoque en nuestras propias tareas y eso también nos da una sensación de una mejor administración del tiempo. Lo primero es eliminar las distracciones. Esto es muy importante porque ciertamente las distracciones, que las vamos a considerar como internas, constantemente están atentando contra nuestro enfoque, con la capacidad de poder enfrentar una tarea crítica y estar concentrados. Las distracciones las vamos a definir, ¿cierto?, como todas estas situaciones, circunstancias o prácticas internas que dependen de mi voluntad, que me desenfocan de mi tarea y que de alguna forma no permiten que me concentre en mi labor. Leí una estadística que un profesional promedio en el día revisa 220 veces su teléfono móvil. Imagínate lo que eso implica estar viendo 220 veces notificaciones en tu celular al día. Si nosotros tenemos nuestro dispositivo móvil a mano cuando estamos desarrollando una tarea crítica, y probablemente muchos de nosotros trabajamos con el teléfono móvil, pero el tema de pensar en que yo puedo estar separando lo que son notificaciones muchas veces de cualquier índole de mi concentración plena en la tarea crítica que estoy desarrollando, en realidad es muy riesgoso. En general, la recomendación es que dejes tu teléfono en silencio y boca abajo y tengas el dominio propio de concentrarte al menos 1 o 2 horas para desarrollar una tarea crítica en tu labor, eliminando cualquier distracción de tu entorno. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces estamos llenos de notificaciones por todos lados, en nuestra computadora, el teléfono móvil, ¿cierto? El teléfono fijo. Ahora puede ser mil y una cosas si estamos en casa. Pero en realidad te motiva a que esto empiece a generar, primero que todo, un repensar mi espacio laboral y mi tiempo de concentración plena en una tarea crítica. Ciertamente muchas veces tomamos ciertas acciones que son parte de nuestra cultura corporativa. El revisar la notificación de la red social, ¿cierto? El poder, si no tengo sed, pero voy a tomar un vaso de agua, vuelvo, se me quedó la luz de la cocina, vuelvo, llego, tengo que devolver el vaso. Y muchas veces no me doy ni cuenta cómo ciertas distracciones que son parte de mi cultura terminan restándome horas en un año de efectividad, que podría haber dedicado a mi roca, a mi familia, a cosas mucho más trascendentes. Entonces, yo te motivo a que de alguna forma podamos pensar cuáles son esas distracciones que yo puedo decidir eliminar. Y empezar a liderar tu tiempo. Yo lidero mi tiempo al punto de decir, yo decido y yo elijo cuál va a ser el tiempo para distraerme. Yo elijo cuál va a ser el bloque de la jornada donde voy a revisar redes sociales, donde voy a devolver llamadas, donde voy a tomarme el café, donde paso al baño. Y no necesariamente cada cierta cantidad de tiempo estar revisando, estar en notificación, que voy al baño, que vuelvo, que el café, que la conversación de pasillo y finalmente no fructifico en nada de lo que empiezo. Porque aunque tú piensas
que puedes ver una notificación y volver a tomar la tarea donde la dejaste, déjame decirte que en la práctica eso no es tan cierto. Nosotros no podemos volver a retomar en el mismo minuto. Tenemos que hacer un feedback, perdemos ciertos minutos en agarrar donde iba, si tenía una intención, si estaba escribiendo, si estaba redactando, tengo que volver a repensar lo que estaba haciendo. Y aunque digas, pero esos son minutos, son despreciables, si tú juntas todas nuestras distracciones diarias en el año, te vas a dar cuenta que son horas que hemos perdido. Entonces yo te motivo a que al menos tú digas, en mi jornada laboral voy a estar 1 o 2 horas sin distractores. Y eso implica el decir, inclusive a las notificaciones que tienes en tu computador, silenciarlas, poner no molestar, tener la posibilidad incluso que el correo debe ser procesado. Tú no puedes entrar al correo cada vez que te llega una notificación. Tú decides cerrar el correo y abrirlo. Incluso puedes configurar, lo vamos a ver más adelante en procesamiento de correo, el que cuando yo ponga enviar y recibir, se me descarguen y no necesariamente cada 5 minutos estar recibiendo una notificación que me saca de mi idea. Es muy importante que yo pueda limpiar de distracciones mi ambiente. Y tiene que ver conmigo porque son internas. Ahora vamos a ver las que son externas, que son las interrupciones. Que es distinto porque en realidad ya no tienen que ver conmigo propiamente tal, sino con agentes externos, circunstancias externas que pueden de alguna forma también desenfocarme en mi tarea. Y esto es muy importante que también se pueda trabajar a nivel de hogar si estamos haciendo teletrabajo o a nivel de oficina si estamos trabajando aún con compañeros. ¿Qué sucede? Es muy importante que si yo de alguna forma quiero fructificar en el tiempo de mis labores, que yo no solamente elimine mis distractores internos, sino que tenga códigos, sea con mi familia, sea con mis compañeros de trabajo, sea en la oficina, en la casa, donde de alguna forma esté desarrollando cualquier labor crítica, sea para mi roca personal o para mis labores nutricionales, ¿cierto? Que hablamos al comienzo de ese trabajo que me provee, yo tengo que establecer ciertos límites y definir ciertos códigos. Hemos tenido casos donde en empresas han implementado el semáforo, que en realidad cada uno de los escritorios tiene un posavasos que por un lado es rojo y por el otro lado es verde. Entonces, cuando yo me quiero enfocar en algo importante, elimino mis distracciones, pero para eliminar también mis interrupciones, pongo el posavasos mirando en rojo hacia arriba. Todos los demás de la oficina saben que yo estoy enfocado en algo importante y van a esperar que yo dé vuelta el posavasos para que se dirijan a mí, porque ciertamente estoy enfocando esa hora, esas 2 horas en algo trascendente para poder terminar en un buen tiempo y tal como decíamos en la cápsula anterior, inclusive en un 20% menos de lo que originalmente se le había asignado a esa labor. Entonces es muy importante que se establezcan ciertos códigos. Hay algunos códigos más naturales, cerrar la puerta de la oficina, hay algunas empresas donde se usa la modalidad del casco, o sea, si yo me pongo el casco quiere decir que estoy trabajando en algo crítico, eso quiere decir no molestar, no interrupción. Pero es muy importante que nosotros vayamos generando ciertas prácticas sanas para eliminar interrupciones. Por ejemplo, es muy importante aprender a ser muy eficientes en algo que generalmente consume mucho tiempo, las reuniones de trabajo. Tratemos de minimizar las reuniones de trabajo, porque en realidad a veces se hacen eternas. De hecho, si hay que hacerlas, la consideración y la recomendación general que se hace para los efectos de la administración del tiempo es que idealmente se hagan 1 hora antes de la hora de colación. Porque si las hace a las 9 de la mañana, créeme que se pueden hacer eternas y puede estar toda la mañana en una reunión que no sea muy fructífera. Pero está comprobado que si yo hago la reunión a las 12 del día, sabiendo que la 1 ya sale a colación, créeme que todo lo que había que hacer en acta se hace igual en 1 hora, porque todos después quieren salir a comer. Y es una recomendación en general que le hacemos a todas las empresas y organizaciones y servicios públicos. Traten de minimizar las reuniones y si tienen que hacerlas, que las hagan 1 hora antes de la hora de colación. Porque créanme que se hace mucho más fructífera porque tenemos un deadline que define que la pauta y el acta se tiene que cumplir en ese plazo. Es más, es muy importante esto y somos muy reiterativos en esto. Las reuniones de trabajo, en las reuniones que nos reunimos, ¿cierto? Uno acuerda lo que va a hacer. No lo hace. Porque las reuniones son para planificar, no para ejecutar. Y un problema que a veces tenemos en nuestra idiosincrasia, sobre todo latina, es que nuestras reuniones con los equipos son no para tener un acta respecto de cómo vamos a delegar funciones y cómo vamos a planificar la ejecución de esas funciones, sino para trabajar durante la reunión. Y no es el propósito original de las reuniones. Entiendo que pueden haber excepciones, pero en el grueso, si tú quieres maximizar tu tiempo de ejecución y tu administración y gestión del tiempo, la motivación es que tus reuniones sean idealmente las menos posibles. 1 hora antes de comer y sobre todo
para planificar, para acordar lo que vamos a hacer y no para hacerlo. Vamos entrándonos ya rápidamente a nuestro compromiso número 11, que es bien particular porque nos menciona algo que vamos a desarrollar probablemente más adelante en alguna de las herramientas, pero tiene que ver con la diferencia radical que hay y que trasciende profundamente en nuestra efectividad laboral y nuestra percepción del tiempo entre lo que implica trabajar versus organizar. No es lo mismo trabajar que organizar el trabajo. Es más, hay una máxima que generalmente nosotros usamos en planificación. Tiene que ver con que 1 hora de planificación te ahorra 4 horas de ejecución. Tienes que aprender esta práctica porque es exponencial. O sea, si yo entiendo que la puedo usar en todo orden de cosas. 1 hora de planificación te ahorra 4 horas de ejecución. Puedes aplicarlo quizás a minutos. 1 minuto de planificación te ahorra 4 minutos de ejecución. Entonces es muy importante que si yo llego a mi trabajo y lo primero que hago, o empiezo el teletrabajo y lo primero que hago, prendo el computador y reviso el correo, que entiendo que la mayoría lo hace, me explico, pero no es la mejor y la más sana práctica, sobre todo desde la perspectiva de la administración del tiempo. El correo va a gestionar mi agenda. Las urgencias van a gestionar mis tiempos. Y las distracciones van a consumir mi energía. Yo lo primero que debería hacer al comenzar el día es organizar el día. Organizar el día. Como te decía, levántate 1 hora antes, comienza con tu roca. Aún en tus labores nutricionales, organiza tu agenda. Organiza tu semana. Si comenzamos y llegamos a revisar el correo, probablemente nos vamos a saltar lo esencial, que es planificar el trabajo de ese día. Antes de iniciar la semana, yo ya tengo que estar pensando cuáles son las 4 o 5 prioridades, hitos que tiene esta semana, para que yo planifique todas mis acciones en función de esas prioridades y no sean las urgencias que consuman el tiempo, que en realidad vemos que no se puede consumir, pero las prioridades que yo ejerzo en ese tiempo. Te sugiero también que si puedes empezar a pensar esto el primer día de la semana, o incluso el domingo en la noche antes de dormir, dedicarte un tiempo a planificar lo que vas a hacer la semana, te vas a dar cuenta que pensando 10 minutos, pensando media hora, planificando 1 hora, te vas a ahorrar 4 horas en la semana de ejecución de cosas que ya tú pensaste de antemano. Hay un proverbio que dice: los planes bien pensados, pura ganancia. Los apresurados o improvisados, puro fracaso. La planificación, en cierta forma, de cada uno de nuestros planes genera resultados realmente increíbles. Entonces, si tú tienes la oportunidad, y esta es una práctica que yo he tratado de ejercer, y la trato de hacer todos los días, al final de cada día, pienso un tiempo, me tomo 10, 15 minutos en planificar el día de mañana, planifico, ya, perfecto, mañana está el día, estas son las acciones, estas son las prioridades, en esto tengo que enfocarme. Y claramente es increíble cómo cambia no solo el despertar de esa mañana, sino el que cada vez que viene una interrupción o una distracción a ser parte o una urgencia a presentarse, tú de alguna forma ya tienes una acción predeterminada porque lo planificaste. Lo vamos a ver más adelante cuando también analicemos los hábitos de cómo trabajar con estas cosas que dicen ser urgentes siempre. Porque no es lo mismo estar ocupados que realmente estar trabajando. Conozco mucha gente que está muy ocupada y que siempre te dice: estoy muy ocupado y no tengo tiempo. Pero si tú de alguna forma puedes analizar cuánto fructifican, cuánto producen, te das cuenta que poco y nada trabajan. Pero sí están muy ocupados, porque ciertamente no han organizado su trabajo. Entonces están todo el día embarcados entre ladrones de tiempo por causa de la falta de planificación, distracciones que entran, interrupciones que se asoman y claramente poca productividad. Yo te invito a que de alguna forma, independiente de lo que sea, tienes que planificar la agenda familiar, tienes que planificar lo que vas a hacer con tus hijos, tienes que planificar la jornada laboral, tienes que planificar tu propia roca personal, el desarrollo de tu propósito inherente que hablábamos al comienzo. Entiende que por cada hora que tú le dedicas a eso, te ahorras 4 de ejecución. Y eso ciertamente trae mucho descanso y una sensación profunda de liviandad de tiempo. Con mi esposa nosotros somos padres homeschooler hace aproximadamente 3 años. Educamos en casa a nuestros 3 niños. Y nos dimos cuenta que en realidad la planificación del currículum que de alguna forma estamos pasando con ellos es esencial.
Y cada vez que nosotros nos sentamos a planificar la semana, a planificar los contenidos, a planificar las clases, nos damos cuenta que de una forma increíble las clases se hacen mucho más lúdicas, se hacen mucho más rápidas, se hacen mucho más eficientes, y también vemos hasta en el temperamento de nuestros hijos cómo de alguna forma ellos agradecen y experimentan libertad de ver que hay una clase bien planificada. Si algo hemos aprendido con eso es que en realidad este principio se extrapola a todas las funciones de nuestra vida. Y lo último, para cerrar la unidad 1, que es un consejo, y que en realidad puede ser que suene un poquito poco empático, pero igual es muy liberador. Es así como saber que, como hablábamos hace unas cápsulas atrás, que no tengo que hacer nada, o sea, no estoy obligado a nada. La mayoría de las cosas que yo estoy haciendo no es que tenga, sino es que las he decidido hacer. También tengo la opción en mi voluntad de decir que no a casi todo. Y esto es muy importante porque en realidad nuestra agenda muchas veces se transforma en un Tetris. ¿Se acuerdan de ese juego? Donde iban cayendo las piezas, ¿cierto? Y tú tenías que ir organizándolas. Nuestra agenda parece así, o sea, ya tengo que estar a las 8 acá, a las 9 con esta videollamada, a las 10 tengo que ir a comprar el bono, a las 11 voy a estar tomando un café con 3 personas, a las 12 tengo la reunión y a la 1 tengo que estar con el almuerzo. No, como que, claro, la agenda aguanta mucho, porque son bloques, me explico, pero en la realidad hay muchas cosas que son sumamente circunstanciales y en ese sentido tenemos que tener claro que tenemos que tratar de agendar nuestras actividades de una forma un poquito más holgada. Eso también es una sensación de tiempo y a veces no tenemos el carácter de decir que no. Entonces es importante que si nuestra agenda es como un Tetris, ¿saben? ¿Se acuerdan cuando una pieza no quedaba bien encajada y empezaban a caer el resto? Se desarmaba toda la ecuación. Entonces basta con que un compromiso se atrase, con que una cita tenga una circunstancia y todo tu día se descalabra. En el griego el tiempo se traduce con dos palabras distintas y son dos conceptos radicalmente diferentes, pero que es muy importante que lo aprendamos. Está el cronos y está el kairos. El cronos es el tiempo cronológico, el medible, ¿cierto? La hora, el minuto, el segundo, y que de cierta forma pasa para todos por igual. Pero también está el kairos, que es esta percepción del tiempo, esta impresión sensible que tú tienes del tiempo, que ante a un mismo cronos, a veces tú puedes percibir que es un gran tiempo, o un largo tiempo, o un corto tiempo. En realidad no podemos hacer nada con el cronos, solo administrar muy bien nuestras prioridades. Pero la percepción que tenemos del kairos en realidad es muy válida, es muy valiosa. Y a veces no tenemos el carácter de decir que no a muchas cosas que no nos aportan, que no nos agregan valor. Entonces, como decimos que sí a tanta cosa irrelevante, a veces nos vemos como ese Tetris, desarmándonos y estresándonos, y que generalmente, podríamos decir coloquialmente, paga el pato cuando de alguna forma tenemos un día que se desarmó como un Tetris. Llegamos a casa, termina la jornada, termina el teletrabajo, apago el computador, y son los que uno más ama, los que generalmente se llevan la carga de un día que no resultó como estaba pensado. Di que no a casi todo y ocúpate de las cosas más trascendentes. Ocúpate de las más importantes. Vamos al cine. No, gracias. Iré cuando realmente tenga las ganas, el tiempo, pero no quiere decir que simplemente voy a decir que sí porque me lo propongan, ¿me explico? Y trata de hacer esto, muy importante. Define un día a la semana donde no tengas un compromiso con nadie. Para nosotros como familia es el día domingo. El día domingo hacemos lo imposible por no tener compromisos, por no tener nada en la agenda. Qué rico es levantarse esa mañana y ver tu agenda que está vacía completamente. Tú eres líder de tu tiempo y tú eres líder de ese momento. Dijiste que no a muchas cosas por priorizar las más importantes y te genera una sensación increíble de control de tiempo. ¿Qué te motiva ahora, después de navegar por estas 12 ideas y compromisos que nos van a permitir tomar ciertas decisiones para poder enfrentarnos ya a la siguiente unidad? Es que de alguna forma ahora tú puedes hacer un ejercicio ahí en tu hogar o donde estés viendo esta capacitación, que puedas definir 5 distracciones internas y 5 interrupciones externas a las cuales constantemente te ves sometido.
Y que aquí mismo, en este portal, tú puedes usar este cuadro de texto y compartirnos estas 5 distracciones y estas 5 interrupciones para que de alguna forma sea edificación para todo el grupo. Porque en realidad nos vamos a dar cuenta que en general se repiten muchas cosas, pero que son la mayoría completamente abordables para eliminar. Esto ha sido la unidad 1. Los 12 compromisos y las 12 ideas para la administración de nuestras prioridades. Ahora, cerrando este ejercicio de las 5 distracciones y 5 interrupciones, vamos a entrar en una nueva unidad, donde vamos a sumergirnos en algo mucho más técnico. ¿Qué herramientas tengo para poder vaciar estas 12 ideas en acciones tangibles que me permitan experimentar realmente una sensación de tener más tiempo? Nos vemos en la próxima unidad y te invito a que puedas responder y que puedas compartirnos aquellas cosas que concluiste con este primer ciclo de las 12 ideas de la administración del tiempo. Nos vemos.